Bienvenidos amigos a una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Notitops MX. Si te ha agradado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, otro regalo más para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se aprueba sanciones a jueces y magistrados corruptos. Esto es parte de la reforma al Poder Judicial que tanto quiere el presidente. Vámonos con el intro del video y veamos esta información. Pues amigos, vámonos directo con la información y dice acá: se les acabó la fiesta a los jueces corruptos. Y es que el Senado aprueba la ley judicial que sanciona a jueces y funcionarios corruptos. Pero para que quede más claro, vamos a ver las participaciones de los senadores. Inclusive aquí tenemos a Xóchitl Gálvez, muy molesta, porque pues todo para ella es pues un atentado contra la democracia, que el presidente López Obrador quiere controlar el poder ejecutivo. O sea, son buenas las cosas que se mencionan y estos peronistas todo lo ven negativo. Vámonos directamente con las participaciones de diferentes senadores para que vean lo que se comentó en el Senado de la República. ¿Cómo está? Buenas tardes. Yo realmente no me arrepiento de haber votado en contra desde un principio, porque nosotros sabíamos que algo estaba mal de darle tanto poder a la Corte. Yo sigo pensando que este cheque en blanco que le dimos a la Corte el día de hoy en algunos temas va a cobrar consecuencias. Y miren, pues tenían como su contubernio, no quiero imaginarme que el presidente de la Corte no estuviese enterado de esto que pasó el día de hoy, o al menos él debería de llamar la atención a los legisladores y decir: no me den ese regalo envenenado. Es dramático, ya lo dijo mi compañero Damián Cepeda. Se abre la puerta para que mañana en un transitorio decidan prolongar el mandato del presidente de la República. ¿Por qué no? O lo de los senadores, que les convenga. A mí me parece grave, delicado. Lo hicieron como los bandidos. Se ofenden muchísimo que les diga a uno que son así. Pero fue a oscuritas. No subieron el documento a internet. No estaba. Afortunadamente yo estaba atenta a lo que leía la secretaria y voté en contra y empecé a escribir en el grupo que eso era una gandalle, que votáramos en contra, que algo estaba pasando, y bajé en chinga a poner mi letrero de que no fueran gandallas, ¿no? Pero fue lo que pude hacer en 3 minutos que duró el proceso, porque curiosamente en otros casos se hace una segunda votación, y como estábamos empezando a cambiar sentido del voto, el PRI tratando de convencer a los suyos, nosotros diciéndole a nosotros: oigan, esto no estaba en el paquete, pues cerraron la votación inmediatamente, como los bandidos, aunque se enojen. Lo hicieron a oscuras, lo hicieron entre ellos. Con todo respeto, yo me encontré al senador Bolaños en la mañana llegando al Senado, lo saludé, y nunca me dijo que iba a presentar una iniciativa de un transitorio o una reserva de este tamaño. O sea, no es una reserva menor, es una reserva que cambie el equilibrio de poderes en este país. ¿Cómo vamos a confiar en la Corte? ¿Cómo vamos a confiar en la Corte si Morena le está dando este regalo al Consejo de la Judicatura? Yo hay consejeros a los que admiro, respeto, pero esto que hoy pasó a mí me parece inadmisible, y Morena sabe que esto no era adecuado y por eso mandaron al verde, que quién sabe qué cuentas. Y sí, aclaro, yo puse un punto de acuerdo por los 700 millones del exgobernador de Chiapas, que no aclaró de un programa de mujeres. Entonces, ¿les enoja que les diga uno corruptos? Pues no, sí lo son, no todos. Por eso me disculpé con las senadoras mujeres del Verde, que pues ellas no tienen vela en el entierro. Algunas las conozco y son gente realmente decente, pero otros no lo son. Entonces, realmente me parece que hay que trabajar durísimo con la Cámara de Diputados. Los conozco cuando ya es una instrucción del presidente, que estoy segura que esto es una instrucción del presidente de la República. Eso dijo en parte Xóchitl Gálvez. Mientras tanto, ¿qué dice aquí esta senadora de Morena? Vamos a escuchar. De Morena para presentar sus reservas a los artículos 7 y 43. Gracias, presidenta. Quiero destacar aquí que esta reforma que se está haciendo, que es sin duda profunda, urgente, necesaria, ha sido ampliamente consensada con el Poder Judicial. Incluso han participado jueces, han participado magistrados, han opinado diferentes entidades que tienen que ver con la impartición de justicia. Y se ha podido llegar a un consenso amplio. Obviamente,
obvio, están en contra a aquellos que invadieron la neutralidad del Poder Judicial por acuerdos políticos en el pasado. Esos que han generado cotos de poder de los gobernadores, dejando al pueblo en la injusticia. Esos que han dejado a la gente en indefensión. Esos que por acuerdos políticos impusieron a sus compadres, a sus cuates, a sus amiguitos, para dejar a la gente privada de la justicia. Esos que ahora todo judicializan. Esos que pretenden ahora que el Poder Judicial se convierta en legislativo y que usurpe nuestras funciones. Esos son los que están en contra. Esta, sin duda, no es la reforma que espera la derecha. Por supuesto que no. Aquellos que han dejado al pueblo de México en indefensión están totalmente en contra, porque se abre ahora la posibilidad de que la gente realmente pueda acceder a justicia. Es cuanto, Presidenta, y retiro mis reservas. Bueno, pasamos ahora con este senador independiente, ¿no? De Partido Independiente y Casa, esto fue lo que dijo. Buenos días, colegas, senadoras, senadores, a las secretarias también, muy buenos días. Saludo también a quien nos acompaña en el canal del Congreso y en las redes. Estimada Presidenta, me atengo a lo establecido en el reglamento para la presentación de estas reservas. Hace unos meses tuvimos una discusión aquí sobre la reforma constitucional en materia de justicia. Y efectivamente quedó muy de manifiesto que no era la reforma que este país necesitaba. Y no era la reforma por la forma y por el fondo de esa reforma. Esa reforma, muy infelizmente, muy necesaria, lo hemos escuchado prácticamente todas las fuerzas políticas, no tuvo el procesamiento que debería haber tenido por su calado, su importancia y su significación. En realidad, fue más una reforma cupular. No lo digo yo, lo dijo el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros de la Corte conocieron la reforma cuando se presentó. Ya no hablemos de magistrados o de jueces. Y eso que son operadores principalísimos de la justicia. Por supuesto, la discusión que se requería con academia, con expertos, con sociedad civil, con víctimas, hubiera sido vital en una reforma al Poder Judicial hablar a las víctimas, con quienes se tiene una deuda fundamental, y no se hizo así. Incluso se comentó en no pocas columnas que es una reforma que se diseñó más entre la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y eventualmente la presidencia de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República. No faltaron pocas voces que decían en la Consejería Jurídica se conoció mejor esta reforma que en los operadores de justicia. Y esto es vital porque ahí hay un fallo de origen vital, porque no se avanza en la democratización del Poder Judicial que es tan necesario. No se avanza porque, así como hemos venido trabajando en mejorar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Poder Judicial sigue teniendo todavía debilidades estructurales. Esa debilidad de origen, que no repetiré lo que dije, se repite ahora. Se repite ahora, y no solo el tema de la pandemia nos dificulta, sino la metodología que estamos optando. Al inicio de esta 64 legislatura, optábamos por escuchar, por parlamentos abiertos, por formatos mucho más dialogantes. Ahora, en su término, estamos muy alejados de ese proceso. Cada vez escuchamos menos. Acá tendrían que haber estado las juezas y los jueces para platicarnos sus problemas y su visión de solución en su experiencia. Acá tendrían que haber estado quienes tocan la puerta al Poder Judicial y no reciben respuesta. Acá tendrían que haber estado en un parlamento abierto, en un diálogo vital para la República, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, los expertos, e infelizmente no fue así. Estamos caminando esencialmente en reformas opacas, autorreferenciadas, poco dialogadas. Y este es el caso. Estamos sí construyendo proyectos excluyentes donde sí las fuerzas políticas discuten entre sí y eventualmente, sin demérito, por supuesto, del trabajo que hacen mis colegas, a los que mucho respeto en la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos, discuten y acuerdan, pero no es así el sentido verdadero de la representación popular democrática, de discutir como habíamos comprometido de cara abierta a la ciudadanía en esa gran expectativa de cambio que generó el momentum del 18. Pareciera cada vez más perderse el impulso de ese proceso dialogal y de apertura. Otra de esas grandes debilidades es que esta reforma concentraba en la constitucional y ahora un fortalecimiento desmedido del presidente del Consejo de la Judicatura. E incluso aquí hay un factor importante. No atendimos las recomendaciones del relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados y que dice, separen esas figuras. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta Relatoría de Naciones Unidas han insistido en eso. Lejos de avanzar en esa separación, lo que esta reforma está haciendo, y ahora se baja a nivel legal, es fortalecer aún más el control del presidente del Consejo de la Judicatura. Y eso pasa incluso hasta para excluir, en mi opinión, violando el debido proceso, algunos instrumentos que pudieran permitir a los integrantes del Poder Judicial oponerse a algunas decisiones, incluso concursos, que ahora por mandato constitucional no lo van a hacer, que en mi opinión es una violación de los derechos constitucionalizada. También genera una enorme preocupación que se fortalece este control constitucional, este control jurisdiccional para jueces y magistrados en este fenómeno de apretar tuercas. Y no es menor
que esto esté pasando en este momento, cuando empezamos a ver como una especie de alineación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y cuando empezamos a ver que el presidente de la República sale a cañonazos y batazos en contra de los jueces que resuelven en contra de lo que él considera sus intereses o lo que él considera lo que deben de resolver. Es decir, si al presidente no le gusta una resolución, sale en su contra y vamos entonces a tener un aparato judicial que alinea, cepilla, ajusta al Poder Judicial. Lo cual hace aún más grande porque efectivamente habemos quienes creemos que se está dando una invasión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Eso no quiere decir que yo piense que el Poder Judicial tiene que cambiar. Eso no quiere decir que no tiene que haber un proceso en el Poder Judicial de mucho más austeridad, más sencillez, romper la autorreferencia, acabar la corrupción, acabar el nepotismo. No defiendo eso. Lo que no puedo estar de acuerdo es en este proceso de invasión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y que infelizmente pareciera que desde las altas cúpulas del Poder Judicial Federal se quiere acompasar ese proceso. Bueno, por último tenemos al senador Martí Batres. Y esto fue lo que comentó. Escuchemos. Sonido en su dispositivo. Muchas gracias, senador. Gracias, senador presidente. Intervengo a favor de esta reforma judicial porque contiene una gran cantidad de puntos y temas positivos, progresivos. Evidentemente serán necesarias muchas reformas judiciales más, pero esta es una reforma muy importante. Se instaura un sistema de carrera judicial. Se limita la discrecionalidad de los nombramientos de jueces y magistrados. Se erradica la costumbre de nombrar a familiares y amigos como magistrados y jueces. Y en cambio, se busca que los nombramientos se depositen en favor de quienes obtengan los resultados favorables en los concursos. Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial, lo cual es muy importante para que tengamos jueces y magistrados con una formación distinta, ética, basada en una idea de justicia. Se fortalece el Instituto Federal de la Defensoría Pública y dentro de ese fortalecimiento se establecen los servicios de asesoría jurídica en materia de amparo familiar, que se suma a otras asesorías que brinda el Instituto Federal en el caso laboral y penal. También se fortalece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, de tal forma que solo conozca de amparos directos en revisión únicamente cuando impliquen un interés en materia constitucional y de derechos humanos. También, por otro lado, se establecen los plenos regionales en sustitución de los plenos de circuito. Esto va a ayudar también a fortalecer a la Corte para que no esté dirimiendo asuntos de trámites internos o controversias internas, sino que pueda dedicar su esfuerzo y energía a los temas relevantes de derechos humanos y de carácter constitucional. Se transforman los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación. Se instaura un sistema de precedentes en la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto se fortalece también y se ordena la construcción de las jurisprudencias. Por otro lado también, todas las tesis en las que se basen las resoluciones judiciales deben exponer claramente los hechos relevantes de los casos, los criterios jurídicos y los argumentos que justifiquen las decisiones que se toman. De igual manera, se establecen sanciones severas a jueces y magistrados que incurran en nepotismo, en corrupción, en sobornos. Y en este último caso, se establecen mecanismos de restitución de dichos beneficios que se hayan obtenido para sí o para una tercera persona y de tal forma que se indemnice a la hacienda pública. De igual forma, se establece un principio ordenador que impida la reproducción de cotos y feudos corporativos alejados de las normas generales. No se trata de defender privilegios corporativos ancestrales, sino de defender la justicia. Eso es lo fundamental y esta reforma tiene esa orientación. Hay que señalar que además se combate el hostigamiento y el acoso sexual al interior del Poder Judicial y se establece la paridad de género, lo cual permitirá la incorporación masiva de mujeres a muchos espacios del Poder Judicial con las consecuentes repercusiones en materia de sensibilidad frente a muchos otros temas ante los cuales el Poder Judicial no ha sido sensible. Ahí están los numerosos casos de impunidad frente a feminicidios, aunque haya denuncias públicas debidamente documentadas. Por último, diría, como líneas generales, que urge que haya justicia en el país. Este país clama justicia y tenemos un Poder Judicial enorme, con salarios impresionantes de cientos de miles de pesos, pero que no está respondiendo al reclamo de justicia del país. Y nada más, para ello está este elemento que se ha señalado, de 33 millones de delitos al año, se sanciona por los jueces con sentencias condenatorias menos del 2%. En efecto, habrá que reformar todos los niveles, pero hay que empezar y con esto estamos empezando. Por último, un comentario político sobre el asunto de decisiones de la Corte, por ejemplo, en materia de la consulta. Yo creo que la decisión que tomó la Corte en materia de la consulta popular fue una decisión sabia y en favor de la democracia, porque hace 7 años la Corte, en otras condiciones, rechazó todas las solicitudes de consulta popular. Ahora bien, que la Corte intervenga en un asunto político como la consulta popular no es culpa de la Corte ni del Poder Judicial. Eso es culpa del Poder Legislativo, que le dio a la Corte una facultad política sobre el tema de consultas populares para intervenir aún antes de que hubiera controversias sobre una determinada consulta popular.
Entonces, si vamos a revisar el tema, revisémoslo bien. La Corte simplemente utilizó una facultad que el constituyente permanente le dio. Y lo hizo, por cierto, de manera sabia y adecuada. Por todas estas razones, votaré a favor de esta reforma e invito a todas y todos los compañeros legisladores a votar a favor. Urge la reforma al Poder Judicial, urge justicia en este país. Pues ahí está este regalito, pues obviamente, pues esto fue votado y fue aprobado. 111 total, 87 a favor, 23 en contra, en abstención. Pues amigos, otro regalito más al presidente Andrés Manuel López Obrador. Híjole, y estos conservadores van a estar más fúricos. Pues amigos, dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, nos vamos a estar viendo en uno próximo. Te invito a dos canales, Noti Express MX y benditas redes sociales. Recuerden que ya hasta los de los recuerden que Mano Tíos y Tops aquí en NotiTops, ya hasta el final, ¿no? Se me cuatrapea con el de estadística, benditas redes sociales. Nos vemos, cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana. Bye bye.